Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Bollino y voy a presentar el trabajo práctico número 13 de teoría de elasticidad. Este consiste en un simulador en dos dimensiones en el cual, imponiendo las condiciones de contorno por desplazamientos y por cargas, vamos a obtener los respectivos desplazamientos, deformaciones y tensiones equivalentes para una pieza en dos dimensiones. Como datos tenemos los parámetros físicos, en el cual tenemos el módulo elástico longitudinal, el coeficiente de Poisson y el módulo elástico transversal. En cuanto a los parámetros del simulador, tenemos el incremento en X, el incremento de Y, el incremento de T, la viscosidad y las cargas volumétricas según X e Y, las cuales son cero. Ahora vamos a definir la geometría de la pieza, la cual es una placa cuadrada que mallamos en 11 por 11, como puede verse en el gráfico rojo, e imponemos los desplazamientos y las cargas que acabamos de mencionar. En la parte superior de los desplazamientos son del tipo Dirichlet y la parte inferior se ve que son todas ceros debido a que esto representa el empotramiento. Según las cargas, tenemos en la parte inferior que son del tipo Newman y en la parte superior es donde realmente se aplican las cargas en dirección tangencial X. Vemos que en los laterales son todas ceros debido a que en estos laterales no se aplican fuerzas. Bien, una vez definida la geometría, las cargas y el empotramiento, podemos pasar al proceso de cálculo. En esta hoja vemos que vemos desplazamientos en una dirección U para un determinado T y desplazamientos en una dirección B para un determinado T. Aplicando las ecuaciones que realizamos en el anexo de equilibrio en volumen y equilibrio en contorno, podemos obtener las expresiones para calcular eh, los desplazamientos para cada cuadrado de nuestra malla. También discretizamos la derivada para poder trabajar numéricamente en el Excel. Ahora, aplicamos las ecuaciones a la malla tanto en X como en Y así obtenemos los desplazamientos para un determinado T más 1. En este caso, utilizamos el método de avance temporal explícito, que es con el método que se realizaron las ecuaciones, utilizando unas macro para iterar y llegar a una determinada solución. Eh, Bien, en nuestro caso utilizamos 5000 iteraciones para poder llegar a la solución de desplazamiento para la pieza. Acá en esta gráfica se pueden ver los desplazamientos en X y los desplazamientos en Y. Luego de las 10.000 iteraciones, de las 5000 iteraciones, tomamos dichos valores de desplazamiento y lo colocamos en unas matrices auxiliares que sirvieron para mostrar, para poder representar eh, la malla deformada, para mostrar la malla antes y después de aplicación de carga, es decir, deformada y sin deformación, como puede verse en el gráfico este. Una vez obtenido los desplazamientos mediante del método de los desplazamientos, se realiza un postproceso en el cual se derivan estos desplazamientos y se obtienen las deformaciones. ¿Qué deformaciones obtenemos? Deformación longitudinal según el eje X, según el eje Y distorsión angular en el plano XY. Acá pueden verse las gráficas de cada una de las deformaciones que estamos hablando. Ahora, luego vamos a calcular las tensiones para cada cuadrado elemental de la malla. Estas son las tensiones normal según el eje X, según el eje Y la tensión cortante según el plano XY. Para esto, lo que hicimos fue aplicar la ley de Hooke inversa a las deformaciones anteriores, es decir, a las deformaciones que están en esta hoja, y así obtenemos las tensiones en cada uno de los puntos de la malla. Pueden observarse en estos gráficos la tensión según el eje X, la tensión normal según el eje y la tensión cortante según el plano XY. Ahora, lo último que realizamos es tratar de encontrar las tensiones principales y equivalentes. Para esto, utilizamos los valores de las componentes del tensor para calcular las tensiones principales. Para ello calculamos las invariantes de tensión 1 y 2, es decir, son 2 debido a que estamos trabajando en dos dimensiones, y con esas invariantes obtenemos las tensiones principales sigma 1 y sigma 2 con una ecuación polinómica que pueden verse acá al costado.
Por último, una vez obtenidas las tensiones principales, aplicamos von Mises y obtenemos las tensiones equivalentes, que son mayores donde está el empotramiento. Puede verse al final del trabajo unas conclusiones y en el anexo los cálculos realizados.